Ahora, pasando a otro tema y siguiendo hablando de México, o sea, siguiendo hablando del país, pero ya cambiando, por así decirse, de temática, porque ahora vamos a pasar un poco a varias noticias, a una pequeña sección que va a haber deportiva. Vamos a hablar de noticias de deportes, pero manteniendo en esta primera el tema México, vamos a hablar de algunas veladas de UFC que han transcurrido a lo largo de este mes y medio que he estado sin grabar, porque han sido bastantes combates los que me gustaría comentar, o han sido bastantes las peleas que han tenido algo para poder hablar de ellas, y han habido muchos cambios, muchas noticias. O sea, dentro de este mes y medio han pasado muchas cosas, y la primera de ellas, que tiene que ver con México y lo voy a recortar todo en un solo clip, es la UFC que hubo en pleno 16 de septiembre. Y es que, como sabrán, pues los anteriores episodios, el 6 y el 7, los grabé, uno el 14 y uno el 15. Claro, pendejo yo, que no se me ocurrió esperarme aunque sea un día más para poder ver la UFC que tocaba en ese sábado y poder hablar de ella cuando tocaba. Podría haber hablado de esa velada y podría haber subido el video luego que sucedió, y pues quizá habría sido un poquito más como cercano a la fecha, más actualizado. Incluso podría haber agarrado un poco más de vistas que ahora que lo voy a hablar un mes después o 2 meses después. Pero como fue una velada bastante interesante, como fue una velada que me la quemé desde inicio a fin, y como fue una velada que también tiene unos combates, que unos muy interesantes y otros que causaron una cierta polémica, pues voy a hablar un poco de manera resumida. No me voy a extender mucho, pero voy a hablar de manera resumida. Lo que sucedió con la UFC de ese día es que resulta que era una UFC Fight Night, de estas de noche de lucha, que son como sin número, y que la UFC lo suele hacer entre los sábados o entre las semanas que van a transcurrir de un evento numerado a otro. Es decir, del 293 al 294 hubieron como unas 6-5 veladas más o menos. Y entre ellas estuvo esta, la UFC Fight Night, que sucedió en Las Vegas, pero que por suceder en pleno 16 de septiembre, la temática, o por así decirse, la cartelera principal estaba enfocada para que pelearan los mexicanos. Y hubo bastantes peleadores mexicanos. Fue una cartelera prácticamente que se le puede decir UFC México, porque prácticamente de los que serían como 10, son 8 peleadores en la preliminar, más 5 de la estelar. De los 13, 14, 15, los que hayan habido, de las 15 peleas que hubieron, fácilmente más de la mitad tenían un peleador mexicano. Uno de los dos era siempre mexicano contra estadounidense, mexicano contra brasileño, mexicano contra de sepa dónde, pero siempre había ahí un mexicano. En las 5 peleas estelares era un mexicano contra alguien más, yo creo. Bueno, no en todas, pero creo que sí en la mayoría. Y hubo peleas buenísimas, cabrón, pero neta buenísimas, incluso desde las preliminares, porque como digo, esta velada me la vi completa y sí que quise ver, por así decirse, desde los peleadores más desconocidos, o de los que están más abajo, hasta los peleadores pues que ya tienen más renombre. Porque de hecho lo curioso de esta velada es que lograron hacer una velada con temática mexicana en pleno día de la independencia, con peleadores mexicanos, sin los que son los top peleadores mexicanos, sin los que son los mayores 2 representantes de México en la UFC, que son Brandon Moreno y Yair Rodríguez. Obviamente el main event, la mera cartelera estelar o el mero combate estelar, sí que era una mexicana, que es Alexa Grasso. Ya es la única campeona que nos queda en activo, porque tanto Brandon Moreno como Yair Rodríguez perdieron sus cinturones en la pasada 290. Pero ahora en esta UFC se iban a discutir combates de más peleadores. Y por comentar un poco las peleas, así de manera resumida, había una peleadora que se llamaba Tracy Cortés, que es estadounidense, es decir, es americana, nacida allá en Estados Unidos, pero que como sus papás son de nacionalidad y de ascendencia mexicana y siempre ha estado muy empapada de esa cultura, pues prácticamente era como otra peleadora mexicana, y ganó, si no me equivoco. Creo que llevaba como un año inactiva y ganó su pelea. Se posicionó, creo que después de esa pelea, en el top 12 de su división. Que de hecho, hablando de divisiones y eso, se me olvidó colocarlo y ahorita lo voy a hacer.
Listo, ahora sí. Como bien dije, Tracy Cortés, tras su pelea, ascendió al puesto 11 de su división, que en este caso es la misma división de nuestra campeona, Flyweight o peso mosca. Después, la siguiente pelea fue de un chico que se llama, o que se apellida Chaires, que creo que era, creo que Oscar o creo que Ricardo, no estoy muy seguro, pero bueno, era Chaires contra La Cerda, un brasileño. Y esta pelea tuvo polémica porque hagan de cuenta que el mexicano iba a someter al brasileño con una especie de guillotina aquí al cuello pegado a la malla, y el referee pues se puso atento, ¿no? A ver qué pasaba. El vato presionó y el brasileño, el que estaba siendo sometido, pareció como que se rindió, pareció como que cedió ante la sumisión, o sea, como que ya estaba empezando a faltarle el aire porque bajó el brazo, lo dejó caer así, tal cual. Y esa señal le indicó al referee parar la pelea. Pero claro, resultó que no, el vato estaba todavía perfectamente bien, no estaba ni faltándole nada y estaba resistiendo. Pero claro, esa finta del brazo hizo, por así decirse, incitó a que el referee luego quería parar ya la pelea. Y claro, la pelea en principio la había ganado el mexicano, pero el brasileño se quejó, el brasileño dijo, no, pues es que yo estaba bien, ¿para qué la paras antes de tiempo? No sé qué. Ya saben que este tipo de cosas a veces generan polémica y de hecho pues es el resultado más polémico de la noche. Bueno, el del main event también va a ser muy polémico, pero bueno, este sí se quedó en no contest, es decir, esta pelea se la invalidaron al mexicano, no la ganó, se quedó como ni siquiera en empate, fue un no contest, es como se le dice. Y pues yo supongo que se repetirá en el futuro porque de hecho pues ni uno de los dos salió muy lastimado. Luego, la siguiente pelea de un mexicano, en este caso una mexicana que hubo, porque de hecho también hubieron bastantes mujeres en estas peleas, no solo hombres, sino también peleadoras, fue Lupi Godínez contra una estadounidense que aquí en la cartelera dice que se llama Red, que ahorita mismo no recuerdo cuál era su nombre. Lupi Godínez era de otra chica, otra mexicana, que también está subiendo en los rankings y que tras su pelea en esta UFC, en esta Fight Night, ascendió a, déjame verlo, a peso paja, en este caso, y ascendió al puesto número 13. Esta chica me sorprendió muchísimo la calidad que tiene como peleadora. Es una peleadora completísima, porque tiene un striking, pero muy puro, muy duro, muy característico de los mexicanos, porque aquí, como hay mucha cultura del boxeo y hay mucha cultura de los deportes de contacto en general, mucho karate, mucho taekwondo y mucho entrenamiento en general, pues la chica se nota que se le da bien. Pero es que no solo eso, sino que también en jiu-jitsu es una bestialidad. La chica, según, si no me equivoco, estuvo trabajando con el mismo equipo con el que entrena la campeona, con un equipo que creo que se le llama Equipo Lobo, en el que está Diego López, en el que están varios entrenadores de aquí muy famosos mexicanos, incluso varios peleadores de otras compañías, y están entrenando a la campeona actual de una división. Entonces se podría decir que es un equipo muy profesional, muy completo, muy competitivo y que prepara a sus peleadores muy bien. Pues Lupi Godínez fue a entrenar con ellos antes de esta pelea y se notó muy exageradamente el entrenamiento, porque la chica estuvo como a punto de someter 3 veces a la peleadora antes de poder someterla exitosamente. O sea, le estuvo haciendo un cambio de llave super bestia. Primero que si el brazo, luego que si el cuello, luego que si otra vez un mataleón, luego que si otra vez el brazo, y hasta que por fin sucumbió con una. O sea, la chica la estuvo intentando someter durante todo un round completo, no lo pudo, se terminó el round, pasó al siguiente y ahora sí por fin pudo hacerle un mataleón efectivo. Pero wow, o sea, fue una muy buena pelea. A mí me sorprendió muchísimo y esta chica, si no me equivoco, es de Aguascalientes, así que una locura, la verdad. De hecho, otra cosa que me sorprendió muchísimo es que, pues, esta pelea, como dije, sucedió el 16 de septiembre. Pues poco se habla que Lupi Godínez aceptó pelear para el 11 de noviembre. O sea, del 16 de septiembre al 11 de noviembre. Solo 2 meses, ¿eh? Solo 2 meses de descanso o de preparación antes de su próxima pelea. No sé si es un poco apresurado, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. La siguiente pelea que hubo fue de un Padilla, que creo que si no me equivoco, se llamaba
Fernando o Daniel, no estoy muy seguro, creo que Daniel es otro, pero creo que este se llamaba Fernando Padilla, bueno, en general es Padilla, versus alguien que se llama Nelson, que es de Canadá. Esta en sí, así como en términos generales, fue la única derrota que tuvo México en esta velada. ¿Por qué? Porque este chico pues sí que perdió su pelea, la perdió pues por así decirse bien, sin polémica. Fue a decisión, fue a los puntos, pero pues la perdió. No hay nada más que objetivizar en eso. Luego, la siguiente pelea es, si no me equivoco, creo que sí se llama Daniel Selhuber contra alguien que se llamaba Giagos de Estados Unidos. Este chico también me sorprendió, no lo conocía. A estos dos, de hecho, ni a Padilla ni al Selhuber los conocía. Y este Selhuber, la verdad es que es bastante bueno. Es un muy buen boxeador, se defiende bastante bien. Creo que ganó la pelea por decisión. Y fue muy buena, fue muy buen descubrimiento. Porque este chico, creo que es featherweight, creo que es peso pluma o si no ha de ser peso ligero. Y creo que todavía no está en los rankings porque no lo veo así ni en el top 12 ni en el top 15, que es por donde suelen andar. Todavía no lo veo, así que todavía seguramente le siga, tenga que seguir peleando para seguir subiendo. Pero pues ya está en cartelera estelar, así que pues por buen camino va a ir. Luego la siguiente pelea de un mexicano, que de hecho ya se podría decir que es estrella de la UFC. Este chico es súper conocido, tiene una muy buena fanbase, se ha dado a conocer, tiene un buen renombre. Y que de hecho había mucha expectativa en qué iba a suceder con el combate. Y las cumplió y las superó por completo, porque lo que hizo fue una locura. Es Raúl Rosas Jr. Este es chico, porque es un niño, o sea, literalmente es un niño de 18 años. Tiene dentro de la UFC, un 8-1. O sea, no solo dentro de la UFC, sino en su carrera en general. Su récord de MMA es un 8-1 con 18 años en una cartelera estelar en la UFC. O sea, este chico ya se pasó la vida por completo. En el futuro le voy a dedicar un video así especial para él como peleador, porque es una puta locura lo que hace. Se enfrentó contra alguien que creo que se llama Terrence Mitchell, que ellos dos pelean en peso gallo y no le duró ni siquiera un minuto. Este chico, si mal no recuerdo, de sus 8 victorias, porque tiene un 8-1, de sus 8 victorias, 6 de esas 8 son finalizaciones en el primer round. Y no solo fue en el primer round, sino que fue a los 30 y tantos segundos. Salieron, empezaron así como un poco a prepararse, ¿no? Irse estudiando, intercambio de golpes y ¡pum! Un golpe tiró al otro vato, finalización en el suelo y se acabó la pelea. Creo que como 40 y tantos segundos solo le duró. Y el vato, el Terrence Mitchell, súper experimentado, con un récord como de 20 tantas y con una cierta edad, como unos 30 y tantos años, versus un niño de 8 victorias con 18 años. O sea, es que pensarlo ya es como, no sé, una ida de olla. O sea, ¿cómo puede ser posible que un niño menor que yo, ya sea una estrella de la UFC, ya esté en un combate estelar representando a un país como lo es México, con 18 años, con casi un invicto? Porque de hecho antes de la victoria 7 era invicto. Él llegó a las 7 siendo invicto, perdió 7-1 y ahora una nueva victoria. Y de hecho por eso había expectativa, porque como su anterior pelea era una derrota, le llevó mucha crítica. Le dijeron que pues pinche niño creído, que fue muy aborazado, que no se preparó muy bien la pelea, que no sé qué. Y pues había esperanzas de que no volviese, como que no se volviese una racha de derrotas, porque como es muy joven y se podría decir que es muy inexperto, pues puede ser muy fácil que le empiece a entrar como una especie de Tony Ferguson y pierda 6 veces de golpe. Pero no, la verdad es que se hizo una muy buena performance, hizo un espectáculo, la gente le gustó mucho. Entonces el chico lo único que está haciendo es ganarse más renombre. Y pues yo espero que llegue ya el día en el que por fin entre en los rankings, porque este chico literalmente va a ser campeón de su división. Yo estoy segurísimo. Y si no, pues va a entrar al top, porque el chico es una bestia. O sea, el vato pelea, pero como si llevara ya 30 años peleando y tiene 18, como repito. El combate coestelar, en este caso no fue mexicano, porque fue Kevin Holland contra De la Magdalena, que son peleadores de peso welter. Se intercambiaron el puesto básicamente, porque creo que uno estaba en el 13 y uno estaba en el 14, y se voltearon porque De la Magdalena ganó y estaba abajo de Kevin Holland. Entonces simplemente
se voltearon, uno al 13 y uno al 14. Y Kevin Holland, pues había expectativas de que ganara porque era el favorito. La gente suele ser muy fan de Kevin Holland. Kevin Holland estaba muy alto hace mucho tiempo en la división, en el peso welter. Pues ha sufrido bastantes derrotas. Creo que sufrió una derrota contra Steven Thompson. Creo que sufrió una derrota contra Chimaev, que creo que fue una pelea así un poco rara porque ni siquiera dio el peso y fue una así como muy improvisada, muy de pocos días de aviso, y pues acaba de perder contra De La Madalena, que creo que este luchador lleva una racha de victorias super bestia, porque creo que empezó su carrera con 2 derrotas, es decir, 0-2, y desde ahí ya se ha hecho como un 14-2, una cosa así, o sea, es una locura. Y pues ahora sí, el mero main event, el mero combate estelar, que en este caso fue Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko 2. La revancha, el rematch, la recuperación de título por parte de Valentina o la primera defensa de título por parte de Alexa. Fue un combate bastante cerrado, fue un combate bastante duro, fue un combate bastante espectacular, muy muy bueno, muy entretenido, con mucho nivel muy alto, porque pues Valentina Shevchenko es una peleadora que lleva ganando desde hace un chingo de tiempo en la UFC, arrasando con toda su división y siendo una de las top mundiales. Se llegó a enfrentar contra Amanda Núñez por una defensa de título creo que por intentar ser doble campeona de su división, y no lo consiguió. Fue un combate bastante polémico porque también fue un combate muy cerrado, y Amanda Núñez es considerada la GOAT de las peleadoras, o sea, como peleadoras femeninas de la parte femenina de la UFC es considerada la mejor de todos los tiempos, Amanda Núñez. Entonces imagínate, estamos hablando de prácticamente la top 2 o la top 3 en ese récord, ¿no? O en ese título de mejores de la UFC. Pues Alexa Grasso, con todos sus cojonazos, llegó hace unas cuantas veladas y le quitó su cinturón de la UFC. Se lo quitó y se coronó como campeona del peso mosca de la UFC. Y esta pelea iba a ser, por así decirse, la primera defensa de título. ¿Qué es lo que pasa? Que la pelea, como fue bastante cerrada y como hubo muchísimos golpes, muchos ataques, muchos intentos de sumisión y muchos todo por parte de ambas, pues la pelea acabó a los 5 rounds y se fue a la decisión. ¿Y qué es lo que pasó? Que literalmente la pelea fue tan cerrada que la declararon empate. Creo que, si no me equivoco, un referee le dio a favor de Valentina, otro referee se lo dio a favor de Grasso, y el que estaba en medio, el que tenía que dar para uno o para otro, empató. No quiso sacrificar, no quiso hacer polémica, y los puso como la misma puntuación para las dos luchadoras. Por poner un ejemplo, porque no recuerdo, pónganle que le dieron 27-29 para una, 27-29 para otra, y el que tenía que decidir quién, pues dio 27-27, por poner un ejemplo. Y de hecho creo que había estadísticas bastante polémicas, porque creo que decían que en sí 3 rounds de los 5 los había ganado Valentina, pero luego que más golpes significativos los había dado Alexa Grasso. Luego, creo que en el tiempo de sumisión había ganado Valentina, pero luego creo que sumando los puntos que ganó los 2 rounds esta Grasso, pues sumaba más que los puntos que ganó Valentina en sus 3. Y luego es que encima, para reforzar toda esta rivalidad o toda esta tensión, las chicas salieron lastimadas y encima se lastimaron el mismo brazo. O sea, llega un punto en el que dices, no, es que esto es un empate, pero como marca la ley. O sea, hubo un empate y para mí, bajo mi opinión personal, era lo mejor que podrían haber hecho. Porque claro, si se lo llevaba Alexa, pues era que porque la independencia de México, que porque era la velada de los mexicanos, que la presión de los jueces, que no sé. Y si se lo llevaba a Valentina, pues vaya follón habría generado. Porque bueno, quitarle el cinturón a la mexicana en plena velada mexicana, con una pelea tan cerradísima en la que ni siquiera muchas personas estaban a favor de Valentina, pues habría sido muy polémico. Y pues la verdad, el resultado también fue polémico, pero no lo fue tanto como si hubiera ido para una de las dos. Y claro, como estamos hablando de defensas de título, pues el título en sí se queda con la persona que lo tenía antes. Ni una lo ganó, pero ni una lo perdió. Quiere decir que el título se queda donde estaba, es decir, con Alexa Grasso, por lo que fue una defensa exitosa para ella, pero fue en un empate. Ahora en su récord personal de cada una van a tener sus victorias, sus derrotas y un empate, que en este caso fue esta pelea. Y si no me equivoco, ya se confirmó la revancha, o sea, ya se confirmó que va a haber una tercera. Quién sabe dónde será, si será en México, si será en otro lugar,
Pero pues es una pelea que tenemos esperanzas que suceda, porque pues es una pelea que va a determinar quién es la mejor de las dos. Porque si una ya ganó una pelea y la otra fue empate, pues donde Alexa gane por una tercera vez, bueno, más bien una segunda vez, ya se quedará bien demostrado que Alexa es mejor que Valentina, y demostrar que eres mejor que Valentina ya es posicionarte en el top. Por algo Alexa Grasso actualmente es la mejor peleadora de la UFC en la rama femenina, es la número 1 en libra por libra. Por debajo solamente está la campeona de peso paja, que es Zhang Weili, la china, y ya en el puesto número 3 está Shevchenko. Que no le sorprenda que Shevchenko, donde siga así, o sea, de un empate, una derrota y tal, bajando, porque Juliana Peña, si vuelve a pelear, también puede llegar a volver a subir, y así, ahí vamos en esas movidas.